Hoy vamos a revisar tres temas que en cirugía van completamente unidos. Primero, entendemos la herida y cómo cicatriza. Luego, cómo vamos a cerrarla correctamente. Y finalmente, cómo prevenimos una de las complicaciones más importantes, que es la infección del sitio operatorio. En esta presentación exploraremos esos tres pilares fundamentales para que podamos tener un manejo quirúrgico seguro y efectivo. El objetivo es entender qué herida se nos presenta y cómo cicatriza esta, cómo va a cicatrizar, cómo debo cerrarla, qué materiales debo utilizarla y cómo evitar que se me llegue a infectar. Bueno, herida y cicatrización. ¿Qué es una herida? La herida puede entenderse como una solución de continuidad tisular cuya evolución depende del tipo de la lesión, de la profundidad, la pérdida de sustancia, el grado de contaminación y la forma en que se maneja. No todas las heridas son iguales. Una incisión electiva, limpia, cerrada al final de un procedimiento no se comporta igual que una laceración contaminada ni que una herida con pérdida de sustancia. La cicatrización ocurre en 4 fases que van prácticamente superpuestas. Entonces no podríamos eh, decir, definir muy específicamente hasta qué fase llega una. Una se va colocando sobre la otra. La primera es la fase de la coagulación. Esta es una respuesta inmediata después de la lesión. En esta se va a dar la formación del coágulo plaquetario y activación de mediadores como histamina, cininas. Luego sigue la fase de la inflamación, que domina aproximadamente hasta el cuarto día y se expresa clínicamente como hay rubor, dolor, calor, edema y pérdida de la función de la piel. ¿Sí? Aquí es donde hay mayor riesgo de que se infecte. Hay más riesgo de disencia y de alguna cicatriz patológica. Inicia después de 48 horas hasta el cuarto día aproximadamente. Después aparece la fibroplastia o fase proliferativa desde el día 4 y durante 2 a 4 semanas. Aquí veremos la formación de nuevos vasos, la angiogénesis, el depósito de colágeno tipo 3 y tejidos de granulación. Y finalmente ocurrirá la fase de remodelación que puede durar varios meses, con conversión progresiva a colágeno tipo 1. Se caracteriza por haber una contracción de miofibroblastos y organización laminar del colágeno. Bueno, desde el punto de vista práctico, tienen que aprender esas tres ideas, estas tres ideas clínicas esenciales. La primera, toda herida no cicatriza igual. Las heridas incisionales cerradas tempranamente tienen menor riesgo de infección y mejor resultado cicatricial. La segunda es la profundidad importa. Las pérdidas por encima de la dermis revitalizan más rápido y con menor cicatrización, mientras que las que van por debajo de la dermis tardan mucho más, se infectan más y tienden a cicatrices patológicas. Y como tercero, el tiempo de cierre también importa. El cierre temprano de una herida incisional suele dar el mejor resultado, mientras que el cierre tardío, especialmente después de las 48 horas, se asocia con más colonización, dehiscencia
e infección del paciente. También es útil diferenciar qué es una cicatrización aguda y qué es una cicatrización crónica. La herida crónica es aquella que tarda más de lo esperable y suele quedarse atrapada en la fase inflamatoria o proliferativa, casi como, perdón. Bueno, entonces el manejo local solo está realmente eficaz si antes se corrigen comorbilidades sistémicas. O sea que hay que llevar al paciente en óptimas condiciones o tener el paciente en óptimas condiciones para poder realizar algún tipo de incisión o cierre. Bueno, respecto a la cicatriz, hay varios tipos de cicatrices. Tenemos la cicatriz normal, la hipertrófica y la queloide. Una cicatriz joven puede verse hipertrófica sin ser patológica. El queloide, en cambio, sí rompe los límites de la herida y se comporta casi como si no aceptara. Entonces tenemos que en el adulto, la lesión que supera la membrana basal deja cicatriz de forma prácticamente inevitable. La cicatriz normal pasa por una etapa joven de hipertrofia transitoria, luego entra en una meseta y después madura. Debe distinguirse de la cicatriz hipertrófica en que no sobrepasa los límites de la herida y puede involucionar. Y el queloide sí rebasa la tensión original y progresa y recurre con frecuencia. Bueno, ahora hablaremos de suturas, agujas, nudos y cierre de heridas. Bueno, ahora vamos a aplicar la sutura, ¿sí? Entonces, las suturas, ese elemento con el que vamos a cerrar las heridas, vamos a afrontar sus bordes, no es un hilo, ¿sí? Aquí hay que tener bien claro qué tipo de material vamos a utilizar, qué tipo de nudos vamos a utilizar para llegar a tener una muy buena cicatrización. Lo primero que vamos a saber es que no existe la sutura perfecta. La elección va a depender del tejido, la fuerza que requiera, la duración del soporte, el riesgo de infección y el resultado cosmético deseado. Dentro de las suturas más versátiles y más utilizadas tenemos el PDS. Es una sutura monofilamentosa, es una sutura absorbible y retiene la fuerza por más tiempo, ¿sí? Entonces, es una sutura que la podríamos llegar a utilizar en todas las capas de una herida. Contrario a lo que antes se utilizaba, que era el Vicryl, y este pierde el 50% de su fuerza en la primera semana. Listo. Las suturas se clasifican por su absorbilidad, estructura y material. Las absorbibles pierden fuerza con el tiempo, por ejemplo, el Vicryl, y pierde esa fuerza en la primera semana, como ya lo habíamos mencionado. El PDS y el Matson retienen más fuerza por más tiempo y son útiles en cierres como la laparotomía. Ahora bien, la diferencia entre monofilamento y multifilamento es muy práctica y hay que distinguirla. El monofilamento causa menos trauma y menos reacción tisular, además de reducir el riesgo de infección. Ya que
reduce el, el- el- reduce el riesgo de albergar la infección dentro de dentro de sus filamentos, pero exige que sean lanzadas. Exige más lazadas para un nudo seguro, porque guardan mucha memoria. Necesitamos de 6 a 7 lazadas para ese nudo. Mientras que el multifilamento se maneja mejor y se anuda con más facilidad, aunque puede favorecer mayor reacción y retención bacteriana. Requiere de 3 a 4 lazadas. Hablando de las agujas, lo esencial es que lo siguiente, tenemos agujas cortantes que se utilizan en tejidos duros como la piel. La aguja reverse cutting reduce el cut out en tejidos frágiles, es decir, esta no tiene corte, es roma. Eh, la taper minimiza los traumas, es la ideal para la anastomosis de vísceras huecas y vasos. Y la roma puede emplearse cuando se busca más seguridad al atravesar tejidos resistentes como la fascia. ¿Sí? Los principios generales del cierre y las técnicas de sutura son tres: hemostasia, menor riesgo de infección y obtener, de ser posible, el mejor resultado estético. Para lograrlos, el tejido debe manipularse lo menos posible. La aguja debe entrar a 90 grados y seguir su curvatura natural. Tomar mordidas simétricas y centrar sin tensión. Eso es importante. No podemos ejercer tensión a la sutura. La tensión va a provocar isquemia y va a empeorar la cicatrización. Y acompañando a esto, también debemos eliminar el espacio muerto y cuando sea necesario, debemos hacer el cierre por planos musculares, planos faciales, planos de tejido celular subcutáneo y piel. Si hablamos un poco de las técnicas, pueden resumirse así. Puntos simples interrumpidos. Son los puntos que ya se aprendieron en el taller. Son los puntos más versátiles, útiles en heridas traumáticas y permiten retirar un punto aislado en caso de que se requiera abrir parte de la herida para drenaje en caso de una infección. Tenemos el colchonero vertical. Este distribuye la tensión y sirve en tejidos frágiles, aunque tenga que dejar una cicatriz tipo ferrocarril. Tenemos el colchonero horizontal. Reparte tensión a lo largo del borde y ayuda bastante en las esquinas. Tenemos el intradérmico o subcuticular, excelente desde el punto de vista cosmético e incisiones que deben estar limpias y planificadas, son hechas en quirófano, pero no tolera bien la contaminación y no es hemostática. ¿Sí? Ese es el problema de la intradérmica. Y por último tenemos una continua que es rápida pero menos usada en la piel, por lo traumática que es para su retiro. Cuando hablamos de nudos, tenemos el nudo cuadrado. Ese es el más seguro. Ese es el que nosotros realizamos. Tenemos el granny knot, que es un nudo que no es muy seguro. Tenemos el nudo del cirujano, eh, el cual tiene que llevar inicialmente dos lazadas, un doble lanzamiento
inicial para evitar su desplazamiento, su deslizamiento y asegurar de entrada esa primera lazada. Tenemos el punto de Aberdeen que se usa para terminar una sutura continua. Y recordemos que el monofilamento necesita de 6 a 7 lazadas, mientras que el multifilamento necesita de 3 a 4 lazadas para realizar un nudo. Ahora bien, hablando de infección del sitio operatorio, vamos a pasar de la técnica a la complicación. La infección del sitio operatorio se define como la infección que aparece en el sitio quirúrgico dentro de 30 o 90 días según el procedimiento y puede comprometer piel, tejido celular subcutáneo, planos profundos, órganos o espacios manipulados durante la cirugía. Es una de las infecciones asociadas a la atención en salud más frecuente y supone una morbilidad, mortalidad y unos costos elevados. La clasificación de la infección del sitio operatorio son 3. Una superficial incisional es la que compromete la piel, el tejido celular subcutáneo. Se diagnostica por un drenaje purulento y su aislamiento microbiológico. La profunda es aquella que afecta la fascia y el músculo. Se asocia a secreción purulenta profunda, dehiscencia o apertura deliberada, ¿sí?, de la herida. Hay dolor, hay cultivos positivos, fiebre y se puede reportar un absceso en los planos musculares. Y la órgano espacio, compromete un órgano o una cavidad manipulada en cirugía. Se diagnostica por pus en los drenajes que se hayan dejado después de la cirugía, cultivos positivos del líquido que sea drenado de esa colección o que sea evidente un absceso ya sea clínico, con evidencia clínica y radiológica. Un punto fundamental es vincular la infección del sitio operatorio con la clasificación de la herida quirúrgica. Entonces, aquí tenemos que según el grado de contaminación, también hay una clasificación para estas heridas. Y tenemos la herida limpia. Es una herida sin contaminación y sin entrar a una víscera hueca. Más claro es toda herida que se hace en un medio antiséptico y aséptico, que no se ingresa a los tractos respiratorios, urinarios ni digestivos, ¿sí? Esa es una herida limpia. Porcentaje de que se infecte menor al 5%. Luego tenemos la limpia contaminada. Aquí se va a entrar a un órgano o a un sistema, ya sea respiratorio, urinario o digestivo, pero de manera controlada. Típica ejemplo de esta es la apendicectomía, la colecistectomía. También tenemos la herida contaminada, en donde hay derrame del contenido visceral o contaminación franca de la zona donde estamos interviniendo, o pacientes que ya vienen con demoras en el proceso o demoras después de haber hecho esas incisiones. Ahora tenemos la herida sucia o infectada. Es toda aquella que viene de la calle y es una herida que nosotros podemos decir que ya existe infección antes de la cirugía. Los factores de riesgo para que tengamos una infección del sitio operatorio que predispongan más al paciente, hay factores modificables como son la obesidad, el tabaquismo, la malnutrición, duración del tiempo quirúrgico, que es lo que estábamos mencionando ahorita, y control de la temperatura intraoperatoria, tanto del cuerpo como del ambiente. Dentro de los no modificables o menos modificables aparecen la edad avanzada, inmunosupresión, comorbilidades preexistentes, malignidad y
el tipo de procedimiento y grado de contaminación que haya presentado esa herida. En cuanto a la flora o a la microbiología que predominan a nivel de piel, especialmente, tenemos al Staphylococcus aureus. En cirugía gastrointestinal cobra importancia la Escherichia coli y los enterococos. Y también pueden intervenir bacterias menos frecuentes en presencia de ciertos cuerpos extraños o tejidos desvitalizados. Entonces, ¿cómo prevenimos nosotros esa infección del sitio operatorio? Según las recomendaciones de la OMS, debe enseñarse por momentos en cuanto al acto quirúrgico. Antes de la cirugía, debemos realizar un baño el día previo o el mismo día. No rasurar la zona el mismo día de la cirugía, salvo necesidades. Y si se requiere, usar máquinas, no cuchillas. Administrar una profilaxis antibiótica cuando esté indicada dentro de los 120 minutos antes de la incisión. Preferir una preparación de piel con solución alcohólica con clorhexidina. Optimizar la nutrición del paciente y las glucemias. Durante la cirugía hay que mantener normotémico al paciente, adecuada oxigenación y volúmenes circundantes para una buena perfusión. Considerar protectores de herida en cirugía abdominal contaminada. Irrigar ciertas heridas con povidona iodada acuosa y usar suturas recubiertas con triclosan o algún antiséptico cuando se busque disminuir la infección del sitio operatorio. ¿Cómo prevenimos después de la cirugía? No prolongar los antibióticos profilácticos a excepción de algunos casos. Los drenajes no se justifican de manera profiláctica y adicional. Y los apósitos avanzados no han demostrado superioridad clara sobre apósitos secos estándares en heridas cerradas primariamente. Entonces eso de andar colocando apósitos más costosos no nos va a cambiar el riesgo de infección del sitio operatorio. Bueno, entonces, ya para finalizar y para recordar, tenemos que, como primer punto, el análisis de la herida. Analizar la herida, cuántos planos se han comprometido, es decir, su profundidad, la contaminación que tiene y el momento del cierre. ¿Sí? Tenemos que saber que la fase de la cicatrización son 4, son superpuestas. La cicatrización es un proceso dinámico con 4 fases superpuestas. ¿Listo? La fase más crítica para riesgo de infecciones es la fase 2. Y es la fase 2 en la que más hay que cuidar esa herida. Y por recomendación no debemos utilizar o limpiar la herida con alcohol y yodo, agua oxigenada, porque van a alterar la llegada de los fibroblastos y alterar mucho más esa fase de la cicatrización. El cierre correcto exige que tengamos buena técnica. Hay que, insisto, poca tensión en los puntos nosotros afrontamos, nosotros no cerramos las heridas y hay que tratar de eliminar el espacio muerto. La sutura ideal no existe, se elige según su tejido, tiempo y riesgo. La más versátil que tenemos es el PDS, que se puede utilizar desde los intestinos hasta el tejido celular subcutáneo e incluso cierre de piel. La infección de sitio operatorio se clasifica en superficial, profundas y de órganos y espacios. Y la prevención comienza antes de la incisión y continúa después del cierre. Entonces, la herida cicatriza según su biología.
pero el resultado final va a depender en gran parte de la técnica quirúrgica y de la prevención de la infección. Listo. Entonces, eso era lo que teníamos para revisar.